Buenos días, doctora Machado, bienvenida nuevamente. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 219. En este caso va a ser su examen oral. Presentamos nuevamente a las doctoras integrantes de este jurado, a la doctora Marisa Herrera y a la doctora Claudia Castro, y nuevamente les agradecemos su participación. Bueno, doctora Machado, usted tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Le van a avisar cuando esté concluyendo el tiempo, así puede ir redondeando la exposición, y después de eso las doctoras le harán las consultas que estimen necesarias. ¿Está bien? Gracias. Bueno, la dejo con ellas y suerte, doctora. Bueno, todo tuyo. Bueno, gracias. El tema que elegí es principios procesales de los procesos de familia. Creo que estos principios han sido fundamentales a la hora de entender qué dice el Código Civil y Comercial, y en clave de efectividad han sido fundamentales a la hora de garantizar la efectividad de los derechos sustanciales. Estos principios constituyen un piso mínimo de derechos humanos en materia procesal y, por supuesto, debe leerse en línea con los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que nos trae este diálogo constante de derechos humanos y legislación intraconstitucional. Nos da la pauta de que forma van de la mano, porque el derecho procesal tiene que estar útil a los efectos de garantizar estos derechos sustanciales. Si yo tengo un procedimiento de alimentos que dura 5 años, ese derecho de fondo, ese derecho sustancial alimentario, no lo garantizo. Estos principios tienen su antecedente más próximo en el proyecto de Código Civil del año 98, y son reglas o directrices que están dirigidas a jueces y jueces al momento de abordar los procesos de familia, pero también a las legislaciones, a los legisladores, en tanto era necesario que en el Código de Fondo estuvieran para garantizar en este país tan federal un piso mínimo en materia procesal con un proceso diferenciado, insisto nuevamente, a los efectos o a los fines de esta efectividad. Si bien están regulados a partir del 705, del artículo 705 del Código Civil y Comercial, yo me voy a referir al núcleo que se conforma entre el artículo 706, 707 y 710. Bueno, el 706 nos trae una serie de principios generales, que son la tutela efectiva, el principio de justicia, la oralidad, la inmediación, el acceso limitado al expediente y la buena fe y lealtad procesal. La tutela judicial efectiva como este derecho humano, que está reconocido por la Constitución Americana, los artículos 25, que nos trae este acceso igualitario real de todas las personas a tribunales para reflexionar e intervenir en los procesos de los que son parte con la contracara para jueces y juezas de remover cualquier obstáculo que signifique este acceso igualitario real. Pero también es poder ofrecer prueba, poder intervenir, poder defenderse, pero también es una sentencia, un plazo razonable, dictada por jueces competentes, independientes, imparciales, y con la garantía de poder hacer efectiva esta sentencia. La oficiosidad aparece como una flexibilización de este principio dispositivo, porque los procesos de familias, de las familias, requieren de un activismo judicial y de un tratamiento especial, distinto al del derecho privado de otras ramas. Y en esto, jueces y juezas tienen a su cargo el impulso de los procesos. Por supuesto, esto no va a aplicar en procesos de materia patrimonial, con partes plenamente capaces, adultos plenamente capaces, pero sí en el resto de los procesos. Se requiere de este activismo judicial y también está previsto en materia probatoria. O en las medidas, por ejemplo, del 553 a los efectos de garantizar el cumplimiento de las sentencias en materia alimentaria. La inmediación como el reflejo de este derecho o de estos mandatos convencionales, artículo 8 o 9 de la Convención Americana, artículo 9.2
de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 13 de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Este contacto directo del juez, jueza, partes y la actividad probatoria es fundamental en materia de estos procesos. Y en esto entra a jugar también la realidad que, si bien en materia de familia no se da de manera pura, porque se reserva la parte escrita para la forma escrita, perdón, para la etapa postulatoria, nos va a proponer un sistema de audiencias que va a permitir la concentración de los actos, va a limitar el campo de los contextos procesales, y le va a dar este rol de director o directora del proceso a esta que interviene. Bueno, es la aplicación de las reglas de Brasilia a efectos del acceso a justicia de personas en situación de vulnerabilidad, y el principio de buena fe y la lealtad procesal, como estos principios jurídicos éticos que tienen por objeto, o sea, que las partes deben respetar, que jueces y juezas deben garantizar, pero también va a tener un reflejo en otras expresiones dentro del proceso, porque va a permitir la valoración de la conducta de las partes a la hora de, por ejemplo, en un proceso de alimentos, de valorar la actitud del alimentante que no aporta, no acredita cuando es quien principalmente puede hacerlo, respecto a sus ingresos, y nos va a dar la pauta para poder valorar también los roles y la forma en la que han llevado adelante los roles dentro de este vínculo familiar, por ejemplo, a la hora de atribuir un funcionamiento. El acceso limitado al expediente tiene que ver con el respeto y la protección de la dignidad de las personas, por la sensibilidad de los temas que se abordan en el proceso de familia, pero entonces, el respeto a la privacidad de las personas. Pero, bueno, justamente por esto, se diferencia de los procesos del resto de los procesos del derecho privado, en cuanto al acceso, que es un acceso más, hay acceso. Y en este caso se va a limitar a las partes, a sus representantes legales y a los profesionales y las profesionales que intervienen. El 706 también nos va a decir que los procesos de aplicación del derecho de la familia tienen que garantizar el acceso a la justicia de las personas que recurren al servicio de justicia para resolver los conflictos familiares, especialmente las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y esto nos conecta con los grupos que nos plantea el 123 de la Constitución Nacional en cuanto a cuáles son los colectivos que son pasibles de estar en una situación de vulnerabilidad. Adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad. Nos va a exigir, nos va a plantear que jueces y juezas deben ser especializados y deben tener un trabajo directo con la interdisciplina. Y esto nos conecta con el artículo 707, que trae pautas de participación, pautas de escucha y participación de dos colectivos, que son niños, niñas y adolescentes, y personas en situación de discapacidad. Y este trabajo con la interdisciplina efectivamente nos va a permitir garantizar ese derecho a la participación. Las personas no se comunican solamente a través de la realidad, entonces el trabajo con la interdisciplina nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, conocer efectivamente cuál es la situación de esta persona en la realidad, cuál es su interés superior para yo poder dar una respuesta integral y adecuada a esa situación. En el caso de las personas en situación de discapacidad, nos va a permitir, bueno, este trabajo con la interdisciplina también, el ser escuchado, reconocer, o sea, este reconocimiento que nos trae la constitucionalización del derecho a la familia como sujetos de derecho pleno a los que debemos escuchar, teniendo en cuenta la realidad de su salud mental, de su entorno familiar, y por supuesto, en ambos casos, teniendo en cuenta los derechos que están en juego en este proceso de justicia. En este sentido, y en base al núcleo que yo hice referencia,
Aparece el artículo 710 que nos habla de la materia probatoria, que en los procesos de familia hay libertad, amplitud y flexibilidad, porque no puedo abordar el conflicto o el proceso de familia igual que abordo cualquier otro proceso. Muchas veces es muy difícil probar lo que pasa en el ámbito de la familia, y desde este lugar se necesita una mirada dinámica, este activismo de nuevo, judicial, a los efectos de poder abordar y dar una respuesta efectiva. Entonces, y juega un papel preponderante el principio de las cargas probatorias, porque yo tengo que exigirle distinto a quienes estén en una posición diferente. Eso me permite que, si existe una situación de desigualdad, poder revertirla. Porque si exijo igual a quien de base es diferente, estoy vulnerando o estoy profundizando esas desigualdades. Y en esto aparecen dos principios que, si bien no están nombrados en el código, también constituyen este núcleo duro de derechos humanos en materia procesal, que son la perspectiva de género y la interseccionalidad. La perspectiva de género, porque juzgar con perspectiva de género me permite identificar la existencia de patrones socioculturales que me llevan a relaciones de poder en desigualdad, donde se valora lo masculino por sobre lo femenino, y poder identificar estas desigualdades al momento de hacer una sentencia me permite poder revertir esta desigualdad del mundo. Y en esto aparece un principio que es más contemporáneo, que es el principio de la interseccionalidad, que responde a un análisis, una mirada sistémica de la perspectiva familiar, y me permite identificar en un mismo caso que una persona puede estar ser vulnerable desde distintos aspectos. Si traigo, por ejemplo, como algo que está sumamente presente en la agenda, la semana pasada se publicó un fallo de la Corte Interamericana, María y Mariano para Argentina volvió a ser condenada por responsabilidad internacional. Y o sea, si vemos el caso de María, por ejemplo, encontramos en María, María era una niña, mujer, niña, en situación de pobreza, víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando yo resuelvo un caso en materia de familia, y tengo presente mi interseccionalidad, esto me permite, primero me exige mayor especialidad. Yo voy a aplicar género, voy a aplicar convención de los derechos de niños, voy a aplicar DESCA, tengo que tener en cuenta la regulación en materia de violencia familiar. O sea, porque si no tengo en cuenta esto y solamente aplico la Convención de los Derechos de Niños, estoy invisibilizando una vulnerabilidad por sobre la otra. Por eso, no es casual que o sea, que en el ámbito del derecho de las familias se hayan planteado, se hayan incorporado estas pautas de un proceso diferenciado, porque me parece que es justamente en el ámbito del derecho de las familias donde una buena respuesta desde lo procesal puede hacer efectivo realmente esos derechos esenciales que en clave de derechos humanos se introducido a interpretar. Justo. Muy bien. Bueno, gracias. Hay acá un poco el 606, rescate y concepto especialidad, ¿no? Un poco también la mencionaste. En este contexto, en este debate sobre competencia, ¿no? Digamos también que uno lo ve con la mejor práctica, porque las peleas sobre incompetencia terminan justamente violando una respuesta efectiva, porque en general suele ser competencia negativa y no positiva, y por lo cual hasta que resuelva alguien, el tiempo también termina siendo. Entonces, tener una buena mirada de la competencia me parece que es interesante. Y tenemos como dos debates, digamos, que en materia de filiación post-mortem, si es competente el juez sucesorio o el de familia, y en materia de compensación económica,
cuando fallecen, en especial en los convencionales, cuando fallece, digamos, el conviviente, y no quiere reclamar, básicamente, la pensión económica, si ese juez debería ser familia o debería ser vos, vos qué postura adoptar y cuál es la que te parece que, nada, a tu entenderla, que es más precisa. Yo creo que la competencia debería abordarse desde el foro de las familias. Creo que a afiliación post-mortem o a compensación económica, el abordaje que se le da en el ámbito de los procesos de familia, insisto, es mucho más integral y tiene otra mirada. El fuero civil termina prescindiendo de todas estas... A ver, ¿cómo lo cierro? Creo que la especialidad justamente nos permite un abordaje más integral. Yo no puedo, no sé, pensar en la afiliación post-mortem. En el caso que resolvíamos ayer, el tratamiento de todo el núcleo que conforma la afiliación a través de técnicas de producción humana asistida y los derechos que están en juego, creo que son mejor abordados desde el ámbito del derecho de las familias, justamente por esta mayor especialidad que se exige en el foro. Y un poco también con principios en materia de protección contra la internación, ¿no? En materia de salud mental. Hay también un problema entre el domicilio y el lugar de la persona, y cuando el control se hace en un lugar distinto o más alejado del domicilio, esto sigue interviniendo el juez que intervino, el testigo, ¿no? O en realidad, cuando también el famoso concepto de centro de vida termina cambiando, ¿no? Digamos, o sea, hasta dónde uno puede... Pasa que ahí me parece que lo que se tiene que garantizar es el acceso de esa persona que está en una situación de vulnerabilidad por una problemática de salud mental, el acceso a esa tutela judicial efectiva. O sea, yo tengo que garantizarle el acceso al juez que está más próximo. No puedo exigir, además, a la persona tener que controlarse porque el juez que originalmente intervino le queda está más viejo, por ejemplo, intervino anteriormente. Me parece que es garantizarle esto, justamente el derecho a la tutela judicial efectiva, una respuesta al principio de inmediación. Por lo cual vos pensás entre que el domicilio del señor que venía interviniendo, ponerle por un apoyo y después hay una internación, y en otro lugar debería después pasarse al otro juez, al que estamos cercano al de la internación para el control. Si cambió el centro de vida de la persona y es una imposibilidad de la persona acercarse a ese otro juez, sí, yo creo que sí. Está bien. Y la otra cuestión es en materia de que hay como un debate sobre si es necesario iniciar una restricción a la capacidad cuando uno quiere a lo mejor la designación de un apoyo, ¿no? Vamos a hacer extrajudiciales. ¿Vos qué piensas al respecto? Que hay que iniciar un punto de, digamos, el artículo 43 del Código Civil está dentro del capítulo, dentro de restricción a la capacidad. Sí. Pero tenemos un caso de una persona que pide que su apoyo extrajudicial sea su madre, digamos. Y ahí el debate era si tiene que ser en el marco de un proceso de restricción o si puede no ser en el marco de un proceso de restricción, digamos, el abordaje de un apoyo. El otro día, justo en una capacitación que dictó María Molina Juan acá, conversábamos acerca de esto, de que, bueno, no es, conversábamos, digo, la capacitación, de que no hay una posición tomada, justamente hay una discusión en este sentido. Yo creo que no debería ser necesaria el requerimiento de un apoyo en el marco de un proceso de restricción de capacidad. Entiendo que, o sea,
que no es necesario. El apoyo como sistema, los efectos de garantizar qué necesita esta persona para ejercer su derecho, no tiene que estar ligada a la restricción. Si yo lo que tengo que hacer es poder garantizarle el pleno ejercicio de los derechos. ¿Por qué voy a restringir si no hay una necesidad de restricción? La restricción es a los efectos de proteger a la persona, no de limitar. Había un caso así que se había planteado en el marco del proceso de restricción, porque ANSES exigía, y entonces el juzgado resuelve de que no es necesario. O sea, a ver, que ANSES se adapte a esta nueva realidad y garantice los derechos de esta persona. ¿Por qué me van a mandar a restringirle la capacidad si no es necesario? Y hay un poco la diferencia entre vida independiente y capacidad jurídica, Claro. ¿no? Digamos, porque ahí tienen, lo que pasa es que es cierto que el Código Civil Comercial regula los apoyos dentro del capítulo de la restricción. Creo que ahí hay un problema. Que esto es lo que Mariel y Mariel Molino. Entonces, que había un caso en el que estaban reclamando, de hecho, con un hijo mayor de edad en situación de discapacidad en Mendoza, y que la madre de este chico no quería, o sea, iniciar el proceso de restricción. Entiendo que no había como una mirada del juzgado en que si no era a través del proceso de restricción no se podía avanzar, y era una persona mayor de edad a la que, o sea, en situación de discapacidad, y respecto de ese hijo, esta mujer tenía que iniciar el padre. Entonces, en principio no tenía legitimidad, porque ya no había la representación legal, porque había estado la minoridad. Bueno, toda esta discusión es: ¿por qué tengo que restringir la capacidad? Si lo que quiero es, o sea, vengo ejerciendo los derechos, a ver, la representación a los efectos de proteger estos derechos, ¿por qué hoy tengo que restringir la capacidad? No está en línea con los derechos reconocidos a las personas en situación de discapacidad. Bueno, le voy la voy a llevar un poquito a un caso práctico, concretamente. De acuerdo a las materias que ingresan al Foro de Familia de Neuquén Capital y que se trabajan en los juzgados de familia, se tiene conocimiento de más o menos qué número de causas o qué estadísticas hay de implementación de qué materias tenemos, qué ingresos son los que más hay o menos. En esta misma capacitación que charlábamos en el marco del derecho alimentario que dictó la doctora Molina Juan, habían funcionarios del fuero que indicaban que la mayoría, o sea, o el mayor cúmulo son procesos de alimentos. Bueno, y nada, está como una agenda en el tema de la prescripción en materia de alimentos y la aplicación del artículo 2543 del TCC, desde esta mirada de, bueno, ¿a quién vamos a proteger? Al alimentante, que tiene la obligación alimentaria, que viene dilatando su cumplimiento, y entonces lo protegemos con la prescripción, ya sea de los 2 años o la de 5, si lo llevamos a otra interpretación, o a este niño o niña adolescente que no tiene bueno, me fui, perdón. Está bien. No, está bien. Bueno, alimentos es una de las materias que más se tramitan en el juego. Concretamente la causa, el caso práctico que yo le quiero preguntar es el siguiente, y bueno, ya llevándola en el cumplimiento del rol como jueza. Llama por teléfono a la operadora de guardia de la oficina de violencia, la llama usted en horario de la madrugada, y le dice: a ver, 7 de la mañana, digo esto porque es menor, no sé cómo disculpar. Le llama usted por teléfono y le dice: doctora, tengo una intervención policial de un informe de la policía donde me da cuenta de que a raíz de hechos que estarían visitando en un domicilio particular de determinado barrio, tuvo que intervenir la policía porque me llamó por teléfono la gente vecina. Que hay gritos, que hay llantos, que hay algunos golpes que alarmaron a los vecinos, llamaron a la policía, llegó el patrullero, constató que había un señor en estado de angustia y con 2 niños, quienes le refieren a la policía que interviene en el momento inicial, que papá le había pegado a mamá, o ella le dijo: papá le pegó a mamá y se fue. Entonces la policía
actúa de esta manera. Lleva a la señora a la sala de guardia del hospital más cercano, interviene, trae intervención a la mesa de guardia y constata determinadas situaciones físicas en ella, lesiones, aparentes lesiones o acciones, y le dice a la señora que, bueno, que guarde un segundito, hace la constatación de la médica, y le dice que espere un segundito porque la van a atender el equipo interdisciplinario de guardia, el psicosocial, ¿sí? Para poder controlar la necesidad de un tipo de trabajo, de trabajo muy bien. No, si no quiere ser intervenido, me quito. Pero va a hacer la denuncia, le dice la policía, no, se lo quiero, me voy. Y no permitió que la policía lo llevara, se fue con su gente. De la operadora de guardia le pregunté, usted, bueno, a ver, doctora, ¿qué hace ante esta situación? Yo tengo el informe de la policía que me dice esta situación, qué es lo que pasa, pero la negativa de la señora de realizar la denuncia y además ¿qué hace? Bueno, en principio, sin perjuicio de que hay un código industrial, un reconocimiento, un principio de autonomía, en los procesos de familia, en los procesos de violencia, y trayendo un poco esto que yo planteaba al escuchar el tema del activismo judicial, el activismo judicial, o sea, yo tengo que tener una mirada que esta persona, en la situación de vulnerabilidad que se está planteando, claramente es poco probable que esté eligiendo en libertad. Muchas veces la conflictividad familiar que atraviesa a las personas, habría, no sé, pienso, ¿no? Desde el miedo, desde la carencia de recursos para poder administrar. Carencia de recursos me refiero, no solo a recursos económicos, me refiero a recursos personales de esa persona en situación de vulnerabilidad, como víctima de violencia, en el ámbito de su familia, con lo cual yo creo que es necesario. La Cámara de Neuquén tiene soluciones en este sentido, que yo no puedo hacer de cuenta, bueno, listo, esta mujer decidió que no intervengamos, entonces no intervengamos. Creo que hay que brindar una protección, dictaría, o sea, me parece que es necesario a los efectos de poder tener un abordaje adecuado, dictaría una medida para, por lo menos una restricción de esta persona, o sea, del marido a la casa, a los efectos de salvaguardar la integridad de esta mujer y poder hacer un seguimiento, comunicar esto, no solamente en el ámbito de la interdisciplina de juzgados, sino también en contacto directo con el Poder Ejecutivo, el Ministerio competente, a los efectos de trabajar en un abordaje para proveerle a esta persona de los recursos necesarios para poder salir de esta situación. Creo que es necesario. Si no puedo hacerme cuenta que la autonomía, porque creo que no es una persona que pueda tener la posibilidad de elegir libremente en esas condiciones. Se mencionó la medida de restricción. ¿Hay alguna otra medida de seguridad o alguna otra que se le ocurra en este circunstancia, en este contexto? Sí, o sea, habría que ver, no sé, los efectos de habiendo niños y adolescentes involucrados, garantizar eventualmente el aporte alimentario, perdón, pero estamos hablando en la cuestión de guardia, ahí es donde. Después, en todo caso, se sigue el proceso. Está bien, concretamente la medida que necesita es ¿qué medidas usted opina en la situación precisa? El abordaje psicoterapéutico de esta mujer, insisto, como para poder fortalecerla, a ver, poder. No, claro, pero usted me dice que ella se fue. No, concretamente, pero usted nos refirió medidas de restricción y se le preguntaba si había alguna otra medida de que enumera la ley 185 de violencia familiar, sí, que a usted se le ocurra deba ser adoptada en esta situación de guardia, ¿no? Fuera de la medida de restricción. Apunta más al ya, no a pensarlo como el proceso, más alguien que te llama 3 de la mañana, guardia, más, ¿qué es lo primero que harías? Digamos, tendrías que decir, bueno, telefonito que busque, digamos, en el ya. ¿Cuáles son las medidas que vos adoptarías?
tenés esta mujer, tienes hijos, digamos, la intervención de salud. O sea, O si no, necesitas que lo que te viene, digamos, que lo que se te cruza. Por eso que estemos acá charlando juntos en el sentido de, tenemos un caso difícil como este y tenemos que pensar juntas, bueno, ¿qué podríamos hacer? sí, o sea, a ver, las medidas cautelares que trae la 2785 son iniciativas, pero o sea, a lo que apuntaría es a proteger a esta persona en Perfecto. situación Eso es vulnerable. cómo. El, eh, ah, no sé. ¿Me seguís? Digamos, Sí, sí, ¿está, sí. está claro? Sí, hay que la protegerla a situación. él. Perfecto. Eso está política, porque es una obligación, todo bien. Ahora, eso implica, se traduce en qué tipo de medidas. Bueno, llamo a tal, cito tal, ordeno tal. O sea, ¿qué es lo que vos harías? Le dices a tu equipo, chicos, comuníquenme con, o llamen a, o hagamos qué. Sí, a la policía, o sea, a ver, si es la policía con la que hablo, es a los efectos de, insisto, es que esta persona no vuelva a la familia, que no vuelva a la casa, Que no vuelva a la casa, ella con sus hijos no, implicaría. no, que no vuelva ella, no, que no vuelva el señor a la Ok, casa. y eso implica, Entonces, eso en teoría la- implica en la práctica hacer qué, para que. excluirlo, o sea, excluirlo a él de la vivienda, garantizar que ella pueda ingresar acompañada, o sea, que ella pueda, o que haya podido ingresar a la vivienda, con lo cual mandar a la policía a la casa a los efectos de garantizar la integridad de esta mujer junto a sus hijos. Eventualmente, si es necesario, dar vista a la justicia penal, a los efectos, o sea, si hubiera lesiones de gravedad, al Ministerio Público que intervenga en este sentido. Con respecto a los chicos, a beneficiar. A la comunicación a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, a los efectos de proteger los derechos de estos niños involucrados. ¿En qué carácter interviene en este proceso, en este caso concreto, de intervenir de la intervención en la Defensoría del Niño? Y la Defensoría del Niño, ¿Carácter principal o no, complementario, complementario porque está la madre, o sea, yo voy a tener un carácter principal en la medida en la que los representantes no estén ejerciendo a los efectos de compeler al cumplimiento o cuando no tengo representantes legales. Y en el caso extrajudicial, a los efectos de hacer cumplir el texto. Vamos. Bueno, Gracias. no, gracias a ustedes, un gusto.